Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, una leyenda que mantenía a sus habitantes despiertos durante las noches más oscuras. Se decía que, en algún momento del pasado, un ritual prohibido había sido realizado en lo más profundo del bosque, convocando a demonios que se manifestaban en forma de niños. Estos demonios, conocidos como los niños de la oscuridad, caminaban entre los vivos con la apariencia inocente de adolescentes de 17 años. La leyenda comenzaba con un misterioso pacto entre un oscuro hechicero y las fuerzas de la oscuridad. La transgresión de los límites del mundo mortal desencadenó una maldición que recaería sobre la aldea por generaciones. Los niños nacidos en noches de luna llena se convertirían en portadores de esta maldición, transformándose en criaturas que acechaban en las sombras. Los aldeanos, aterrados por los rumores y las desapariciones inexplicables que ocurrieron a lo largo de los años, vivían con el temor constante de encontrarse con uno de estos niños demoníacos. La leyenda decía que los niños de la oscuridad buscaban venganza, y su única manera de redimirse era llevar a cabo actos malévolos, atrapando almas inocentes para ofrecerlas como tributo a los demonios que los controlaban. Las historias contaban que los niños de la oscuridad se presentaban a las puertas de las casas en noches tormentosas, con rostros pálidos y ojos tan negros como la más profunda de las sombras. Golpeaban suavemente las puertas, y aquellos que osaban abrirlas eran arrastrados hacia la negrura de la noche, nunca más volviendo a ser vistos por los vivos. Se decía que los demonios se deleitaban en sembrar el caos y el miedo, manipulando los sueños de los aldeanos para llevar a cabo sus malévolos planes. Los testimonios de aquellos que afirmaban haberse encontrado con estos seres eran siempre sombríos y llenos de desesperación. En el corazón del bosque, donde las sombras se volvían más densas y el aire estaba cargado de un aura maligna, se encontraba la entrada al reino de los niños de la oscuridad. Se decía que aquellos valientes lo suficientemente insensatos para aventurarse en el bosque de noche, podían escuchar sus risas demoníacas y ver destellos de sus ojos brillando en la oscuridad. La aldea, atrapada en la telaraña de esta maldición, buscaba desesperadamente una manera de romper el pacto oscuro que había dado origen a los niños de la oscuridad. Los ancianos del pueblo, sabios y temerosos, consultaron antiguos pergaminos y realizaron rituales desesperados para liberar a sus hijos de esta carga demoníaca. La leyenda continuaba con historias de héroes valientes que se aventuraban en el bosque, enfrentándose a los niños de la oscuridad en batallas épicas. Algunos afirmaban haber encontrado un artefacto mágico capaz de desterrar a los demonios, mientras que otros simplemente desaparecían, sumidos en las profundidades de la oscuridad. A medida que pasaban los años, la leyenda de los niños de la oscuridad se mezclaba con la realidad, creando una atmósfera de paranoia y desconfianza en el pueblo. Las generaciones sucesivas vivían con el temor de que la maldición los alcanzaría, y los rumores de encuentros cercanos con los niños de la oscuridad se transmitían de boca en boca, alimentando el terror colectivo. La leyenda de los niños de la oscuridad se convirtió en una carga que pesaba sobre los hombros de la aldea, afectando sus vidas cotidianas y su sentido de seguridad. Aunque algunos desestimaban la historia como simple superstición, la sombra de los demonios en forma de niños continuaba acechando en las noches más oscuras, recordándoles a todos que la maldición aún no había sido totalmente disipada. Y así, la leyenda persistía, una historia susurrada entre las sombras, advirtiendo a las generaciones futuras sobre los peligros que aguardaban en los rincones más oscuros de la existencia. Los niños de la oscuridad, con sus rostros pálidos y ojos negros como el abismo, seguían siendo una presencia ominosa en la memoria del pueblo, una advertencia de que el mal puede tomar muchas formas, incluso las más inocentes. La aldea, envuelta en un manto de temor y superstición, vivía bajo la constante amenaza de los niños de la oscuridad. A medida que las historias se transmitían de generación en generación, se desarrolló una red de secretos y precauciones para mantener a raya a los demonios. Los padres advertían a sus hijos sobre los peligros de aventurarse en el bosque por la noche,
y las puertas de las casas se cerraban con llave al caer la tarde. En las noches de luna llena, cuando la oscuridad alcanzaba su punto máximo, los aldeanos se reunían en sus hogares, temblando ante la posibilidad de un encuentro con los niños de la oscuridad. Las leyendas contaban que estos seres malévolos poseían el poder de manipular las sombras a su antojo, ocultándose en la penumbra y emergiendo cuando menos se les esperaba. Un joven valiente, llamado Marcos, se destacó entre la población. Movido por la curiosidad y el deseo de liberar a su pueblo de la maldición que lo acechaba, decidió adentrarse en el bosque prohibido. Sus amigos y familiares intentaron disuadirlo, pero su determinación era inquebrantable. Marcos, armado con una linterna y una daga, se internó en la oscuridad del bosque en busca de respuestas. La maleza crujía bajo sus pies mientras avanzaba, y el sonido del viento entre los árboles parecía susurrarle advertencias. A medida que se adentraba más y más en el corazón del bosque, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. De repente, en la penumbra, distinguió una figura. Eran los ojos negros y penetrantes de un niño de la oscuridad. La criatura se acercó lentamente, con una sonrisa siniestra en el rostro. Marcos, sintiendo una mezcla de miedo y determinación, levantó su daga en posición defensiva. Sin embargo, para sorpresa de Marcos, el niño de la oscuridad no atacó. En lugar de eso, comenzó a hablar en un susurro grave y melódico. Le contó la historia de su propia maldición, como él y sus compañeros habían sido condenados a vagar en la oscuridad por los errores de aquellos que los habían invocado. Marcos, conmovido por la historia, decidió ayudar al niño de la oscuridad a buscar una manera de romper la maldición. Juntos, exploraron los rincones más oscuros del bosque, enfrentándose a criaturas sobrenaturales y desafíos místicos. Descubrieron antiguos pergaminos y reliquias olvidadas que contenían pistas sobre el ritual prohibido que dio origen a la maldición. Mientras avanzaban en su búsqueda, la verdad se desvelaba ante ellos. El ritual había sido realizado en busca de poder y venganza, pero los demonios que surgieron de él se volvieron incontrolables. Los aldeanos de antaño, motivados por la desesperación, habían condenado a sus propios descendientes a una existencia eterna en la oscuridad. Marcos y el niño de la oscuridad se dieron cuenta de que la única manera de romper la maldición era revertir el ritual original. Juntos, enfrentaron desafíos cada vez más peligrosos mientras se acercaban al corazón del bosque, donde se había llevado a cabo la ceremonia oscura. En la noche de la siguiente luna llena, con el bosque envuelto en una oscuridad impenetrable, los dos se enfrentaron al oscuro hechicero que aún residía en las sombras. Una batalla épica se desató entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Con astucia y valentía, Marcos y el niño de la oscuridad lograron revertir el ritual, sellando al oscuro hechicero y liberando a los niños de la oscuridad de su condena. La luz del amanecer inundó el bosque, dispersando las sombras que habían acechado la aldea durante generaciones. Los niños de la oscuridad, liberados de su maldición, se despidieron de Marcos con gratitud antes de desvanecerse en la luz del nuevo día. La aldea, liberada de la amenaza de los niños de la oscuridad, celebró su regreso triunfal. La leyenda que alguna vez provocó temor y desesperación se convirtió en un cuento de redención y valentía. Marcos se convirtió en un héroe, recordado en la historia del pueblo como aquel que desafió la oscuridad para restaurar la luz. Aunque la leyenda de los niños de la oscuridad persistió en las conversaciones nocturnas, ya no era un recordatorio de terror, sino una lección sobre la importancia de enfrentar los errores del pasado y buscar la redención. La aldea aprendió que, a veces, la verdadera valentía reside en desafiar la oscuridad, incluso cuando ésta se manifiesta en formas inesperadas.